8 de la mañana con 8 minutos, estamos ya en la recta final, en el último tramo de la primera hora y es momento de hablar de economía, cuáles han sido las afectaciones del COVID-19 en el país, tanto en lo local como a escala mundial. Para ello ya estamos enlazados con John Cajas, él es analista económico. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos preguntándole cuáles son las consecuencias, cómo está la evaluación que ustedes han realizado. Entiendo que ustedes mantienen un estudio de la Fundación Donum sobre el COVID-19 y las afectaciones. ¿Cuáles son los resultados que se les han arrojado? Bueno, en efecto, a través de un estudio que por cierto se titula COVID-19, la tragedia de los pobres, y que invito a leer a todas las personas que nos escuchan, pues se encuentra a disposición en línea, en internet, de forma gratuita, llegamos a algunas conclusiones bastante importantes, ¿no? Por un lado, hay una contracción económica severa en el Ecuador, como no hemos visto antes en la historia, al menos documentada con estadística. La contracción económica del Ecuador llega a ser del 7.8% del Producto Interno Bruto, contracción mucho mayor al 4.7% que se dio en el año de 1999, es decir, solamente ese indicador ya nos muestra que la caída económica de 2020 llegó a ser casi, bueno, un poquito más, poquito menos del doble de lo que se vio en el año 99. Y también hay resultados importantes como destrucción de empleos. El Banco Central plantea más de 500.000 empleos destruidos solo en 2020 y a través de estadísticas oficiales, es decir, podríamos tener un problema todavía más severo si es que tomáramos en cuenta el sector informal. Y también otro resultado del estudio fue que a través del análisis de una muestra de hogares pudimos identificar que muchos de estos hogares del país están sufriendo simultáneamente problemas de pérdida de empleo, contracción de ingresos, obviamente también el problema de la pandemia, y también hay problemas hasta de carácter educativo y de desigualdad de género. Es decir, tenemos un problema de una crisis múltiple que obviamente asimismo necesita de soluciones de carácter múltiple, ¿no? Ahora, usted iniciaba haciendo la comparación en respecto de lo ocurrido en el 99 con la pandemia. En cifras, ¿cuáles son los puntos ahí para más o menos tener la magnitud? ¿Cuánto fue en el 99 y cuál es la cifra que tenemos de resultado de 2020 para ponerlo sobre la mesa? Sí, reitero, no. En el 1999 la caída de la economía fue del 4.7%, que era la mayor contracción económica que teníamos registrada hasta ese entonces. Y en comparación, el coronavirus nos llevó a una contracción económica del 7.8%. Entonces podemos ver que es un salto de 4.7 a 7.8. Esa es la magnitud, para ponerlo en términos simples, porque es muy complicado hacer otros indicadores, sobre todo de empleo, puesto que las estadísticas de empleo han sufrido una serie de modificaciones en estos años. Pero el indicador de empleo del Ecuador ahorita también es delicado. Recordemos que de cada 10 trabajadores del país, solo 3 tienen un empleo adecuado, y esa cifra no logra despegar, incluso desde antes de la pandemia. Entonces, ese indicador de empleo no adecuado es también otra muestra de que la crisis puede ser más profunda, y más aún si le añadimos incluso efectos y resultados muy evidentes como la migración. Una nueva ola migratoria que estamos viendo en este momento y que no va a ser tan fácil como la vez anterior, porque ahora la ola migratoria se choca con olas migratorias de otros países que igualmente están yendo a Estados Unidos. Entonces hay muchos elementos para incluso afirmar que esta crisis es ya peor que la crisis del 99. Ahora, ustedes han denominado este estudio COVID-19 la tragedia de los pobres. ¿Por qué está más centrada en las personas de escasos recursos? Si bien es cierto, las crisis en general afectan más a las personas de escasos recursos, pero ¿cuáles son los indicadores que les han llevado a catalogarla de esta manera? Bueno, los indicadores más inmediatos son propiamente la pobreza y la desigualdad. Nosotros tenemos un problema de que el dato de pobreza del 2020, que llega a ser más o menos del 34-35%, más o menos, es prácticamente el mismo dato que tuvimos en 2010. Es decir, todo el avance que pudo haber hecho el Ecuador, estemos o no, más allá de que estemos o no de acuerdo, hubo un avance y mejora en datos de pobreza, pero esa mejora, que por cierto se estancó en 2014, que hay que mencionarlo también, la mejora no fue todo el periodo, pero ya en 2020 tenemos un deterioro que nos llevó a indicadores de hace 10 años. Entonces, ese digamos que fue uno de los resultados más claros y contundentes para decir, no, o sea, la crisis está golpeando más a los pobres. Y a eso cabe agregar
que la crisis es altamente desigual, puesto que hay sectores que han logrado obtener ganancias importantes durante la crisis. El mismo sector financiero en el año 2020 logró más de 230 millones de dólares, los grandes bancos del país. Y tenemos otros sectores, farmacéuticas, grupos económicos en general, que han logrado utilidades aún con pandemia. Entonces, es claro que la tragedia de esta crisis está acumulando más en los sectores vulnerables, y el caso de Guayaquil creo que es un caso incluso extremo, ¿no? En donde fue más que evidente, la crisis se volvió intensa y las muertes se han acumulado más en los sectores precisamente populares. Hablando de las pérdidas como país ya en millones de dólares, ¿ustedes tienen cuáles son las cifras de pérdida en el último año? Sí, en el año 2020, bueno, cabe recalcar que estamos tomando cifras más que nada del Banco Central también, ¿no? Y cifras oficiales. En el sector privado se habla de unas pérdidas de más o menos 12.000 millones de dólares, que son pérdidas igualmente estimadas, bueno, 12.800 para ser más preciso, mientras que el sector público sufrió pérdidas de casi 3.600 millones de dólares, y son las pérdidas cuantificables, porque tenemos todo un sector informal al cual no le hemos podido cuantificar, pero esa es más o menos la magnitud, poniéndolo en cifras, que también hay que comparar con las cifras de personas lamentablemente fallecidas. En el Ecuador hay un exceso de muertes por encima del promedio que ya supera las 65.000 personas. Estamos casi bordeando las 70.000 dependiendo del tipo de medida. Esto a través de datos del registro civil. Es decir, estamos con la peor magnitud de pérdidas monetarias y sobre todo la peor magnitud de pérdidas en vidas humanas. Hablando también, definitivamente sí, es una tragedia, sobre todo pensando en el tema de vidas humanas, de niños que han quedado huérfanos. Definitivamente ha sido una tragedia que ha enlutado al mundo entero. Ahora, hablando también del tema de la pobreza, en donde hemos entrado esta entrevista, hablando de los retrocesos, ¿de qué estamos hablando específicamente cuando ya Ecuador es un país que ha sido golpeado por la crisis? Esto no es nuevo, sin embargo, ¿qué otro factor se le añadió con el COVID-19 al ya empobrecido país y sobre todo a los más vulnerables? Estamos hablando de quienes sufren pobreza extrema también. Bueno, estos datos de deterioro de 10 años en términos de pobreza, y por cierto también de pobreza extrema, que está bordeando el 15% de toda la población, se complican porque el Ecuador no tiene cierta capacidad para tomar medidas focalizadas en estos sectores. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, y otros países? Canalizar recursos directamente a los sectores vulnerables, a través de incluso entrega de cheques a desempleados, o sea, medidas bien focalizadas. Y es más, el mundo, a través del Fondo Monetario Internacional, se ha encargado de entregar recursos a los países más vulnerables. Y es más, el propio Ecuador va a recibir casi $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que no son deudas, sino entrega unilateral de recursos sin contrapartida. Y el Ecuador no tiene la capacidad de aplicar la misma medida ya en su población. Incluso recordemos que el gobierno de Lenín Moreno había ofrecido un bono de hasta $500 a los desempleados, que simplemente no se va a cumplir. Y es, entre otras razones, porque el Ecuador, antes ya de la pandemia, venía con un problema de liquidez serio que se complicó más a medida que nos fuimos endeudando. El Ecuador necesitaba deuda externa para poder mantener la liquidez de su país, de sus transacciones internas, y esa liquidez no la tenemos hoy. Entonces, digamos que estamos con una situación de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad y falta de liquidez interna que nos impide actuar de forma focalizada y ayudar a estos sectores. Por eso es que incluso en el estudio una de las conclusiones a las que llegamos es que necesitamos con urgencia medidas de carácter redistributivo para poder de alguna manera suplir esta carencia de medidas y políticas monetarias. Ahora, hablando de estas medidas y precisamente de las conclusiones del estudio que ustedes han realizado, ¿cuáles serían por ahí las alternativas, sobre todo considerando que el país está golpeado, que no existen recursos? ¿Cuáles son las opciones y los puntos que ustedes ven como para ir hacia la política redistributiva que ustedes están planteando? Claro, ahorita necesitamos sobre todo unas medidas de carácter inmediato, y una de esas medidas que nos parece oportuna es un impuesto al patrimonio, a los más grandes patrimonios, de hecho, para ser más claros, porque a veces se puede confundir, no un impuesto general, sino a los patrimonios más grandes de este país. Un ejemplo, patrimonios de los grandes grupos económicos, los 300 grandes grupos económicos identificados por el Servicio de Rentas Internas deberían en este momento ser cargados con impuestos. Un impuesto del 5% a estos patrimonios podría significar hasta $2.400 millones
para una liquidez inmediata que permita no salir de la crisis como tal, porque eso requiere muchas más medidas, pero enfrentar el problema más inmediato. Recordemos que el Ecuador tenía un problema de desnutrición crónica infantil ya de antes de la pandemia. Eso se está agravando y tocará ver qué indicadores nos dan de aquí a unos meses si es que se vuelve a evaluar el dato. Entonces, en esos sectores de mayor hambre y vulnerabilidad, necesitamos liquidez inmediata y un impuesto al patrimonio creo yo que es lo más inmediato, más otros impuestos y medidas tributarias. Los sectores que han ganado en pandemia, los sectores que han ganado en crisis, tienen que contribuir. No tenemos más opciones de liquidez, a menos que queramos que el Ecuador siga dependiendo de la deuda, lo cual tarde o temprano nos va a cobrar. Y recordemos que el año pasado el Ecuador dejó de recibir deuda externa y hasta los salarios del sector público dejaron de pagarse. Entonces estamos en una situación muy vulnerable que exige eso, o sea, una política redistributiva, y creo que los patrimonios es el punto más inmediato del cual podemos partir. Ahora, con la línea que tiene el actual gobierno, ¿ustedes creen que exista la posibilidad real de nuevos impuestos, de impuestos a los grandes patrimonios? ¿Ustedes consideran que sí se podría topar este punto para precisamente llegar a esta redistribución que es lo que ustedes están planteando? Evidentemente que la línea del gobierno de Guillermo Lasso no da para pensar eso a priori, pero hay un tema, y el tema es que hay gente dentro del gobierno que también es consciente que esto ya no es simplemente una cuestión ideológica o una cuestión meramente política, es de supervivencia hasta política del propio gobierno. Si el gobierno quiere implementar, ¿qué otras medidas? Aumento del IVA, en la mitad de una crisis de estancamiento y con precios que incluso están empezando a subir, puede generarle una reacción social como la que vimos en Colombia no hace mucho. ¿O qué otras medidas podría tomar? O sea, mandar y despedir a muchas personas del sector público tampoco es tan viable porque estamos en la mitad de una crisis que eso también va a generar malestar social. Entonces, me parece que si el gobierno incluso tiene aspiraciones de aguantar un tiempo, va a tener tarde o temprano que recurrir a medidas redistributivas o, como digo, no, tal vez la otra opción puede ser esperar a que el Fondo Monetario nos quiera facilitar más liquidez para poder sobrellevar el momento, pero es muy difícil porque el Fondo Monetario ya nos está otorgando liquidez incluso sin contrapartida y lo que el Ecuador necesita es una reestructuración total de la economía. Entonces yo sinceramente, entendiendo obviamente qué es lo que tal vez es lo que se necesita hacer de forma urgente, asimismo soy un tanto pesimista en cuanto a lo que el gobierno de Lasso pueda lograr ya en lo concreto. Ahora, ¿ustedes cómo ven las políticas anunciadas por el actual gobierno? Si bien es cierto, está por cumplir ya 100 días, no ha dado aún luces muy claras sobre su política económica. Sin embargo, hay algunas decisiones que se han tomado, como la reducción arancelaria, el tema del ISD para las aerolíneas. ¿Cómo ven ustedes estos puntos? Tal vez apoyan de alguna forma para ir sobre un camino para una eventual reducción de la pobreza y para poder trabajar por los más vulnerables, generar una reactivación económica, una reactivación sobre todo del empleo, que es lo que necesita el país? Bueno, nosotros tenemos ya algunas ideas con la previsión cuatrianual, sobre todo, nos recordemos que se entregó a la Asamblea esta planificación de 4 años y esta planificación al menos no hace ver que existan ajustes muy claros en términos, por ejemplo, el mismo ISD no se va a eliminar. No se ve que haya una reducción de aranceles muy dramática, o sea, puede haber ligeras reducciones, pero no se ve un ajuste muy severo. Y en general el déficit va a persistir, o sea, durante el gobierno de Lasso al menos la planificación es que se mantenga el déficit, y eso nos hace pensar que tal vez estamos en un periodo que puede volverse la prolongación del gobierno de Moreno. Al menos a priori no tenemos mucha más claridad de qué políticas pueden hacerse, tal vez el tema de la privatización, que eso sí puede ser muy grave, o también el tema, por ejemplo, no solo de privatizaciones, sino de la apertura comercial, ¿no? Eso también puede ser un poco complicado, o sea, dejar al Ecuador en manos del libre mercado en un momento de crisis tan severa puede ser muy contraproducente. Pero entonces, digamos que todavía... Pero entonces por ahí, ¿cuál sería la alternativa? Generar mayores aranceles definitivamente no fue, eso fue política del anterior gobierno, del gobierno del expresidente Rafael Correa, y realmente no es que se dio una salida, no es que hubo más desarrollo de lo nacional, o sea, definitivamente el tema arancelario, el poner más trabas, más impuestos, no fue una solución. Claro, no fue una solución, pero tampoco la solución es liberalizarlo todo, ¿no? El tema es que necesitamos planificación económica. Esa es la realidad concreta de este país. Necesitamos tener un claro plan de desarrollo. Bueno, no, yo no le llamaría de desarrollo, una planificación económica que por lo menos tenga claro cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo del país.
Eso es lo que primero necesitamos, porque hay que ser muy claros. La situación y la crisis del Ecuador es tan complicada que no se va a resolver ni en 5 o 10 minutos de una entrevista, que muchísimas gracias por cierto por la invitación, pero no se va a resolver ni ahí, ni se va a resolver tampoco con un documento de 10, 20 páginas. Esto va a requerir una reflexión profunda, que muchos sectores nos sentemos, dialoguemos y analicemos y nos escuchemos los unos a los otros. Entonces, yo creo que eso debería ser lo primero, o sea, que debería existir la voluntad del gobierno de que se abra el espacio para que entre varias voces discutamos la situación de la economía y digamos, bueno, primero diagnostiquemos bien qué está pasando, porque en el sector informal no tenemos ni siquiera diagnóstico claro de qué está sucediendo. Nuestra investigación, de hecho, es una intención de posicionar ese tema. Y una vez hecho el diagnóstico, poder tomar claridad, porque, repito, en el sector informal sobre todo, no está claro qué está pasando. ¿Cuál es la influencia, por ejemplo, hasta de organizaciones criminales y demás en absorber gente que está en la pobreza? O sea, hasta ese punto podemos estar llegando. Entonces, yo creo que antes que dar grandes medidas económicas, porque a la final esto es muy complejo, yo diría que primero necesitamos un diagnóstico. El Ecuador está tan enfermo, tal vez esta analogía ayude, estamos tan mal, tan enfermos, que si no tenemos un buen diagnóstico y queremos aplicar las mismas medidas de siempre, no nos vamos a curar. Seamos claros, el gobierno de Lasso hubiera aplicado las medidas que está aplicando incluso sin la crisis. O sea, son las mismas recetas para un periodo de crisis que es equivalente a la crisis de los años 30 a escala mundial. Entonces, con una crisis de ese nivel, querer aplicar las mismas medidas simplemente no nos va a dar ningún resultado nuevo. ¿Cómo ustedes ven la apertura del gobierno para sentarse a conversar, para presentarle también estas alternativas que no son precisamente de la tesis que adelanta el actual régimen? ¿Cómo ven ustedes la apertura por parte de las autoridades? Bueno, siendo muy sincero, yo creo que en el gobierno de Lasso hay mucha heterogeneidad de sectores, por el hecho mismo de que el gobierno no entró muy fuerte. Aparte, recordemos que en la propia asamblea hay una heterogeneidad bastante amplia. Entonces yo creo que todavía hay espacios en los cuales se puede tener reflexiones, debates e intercambio de posiciones. Yo creo que sí, especialmente el Ministerio de Economía, con la demostración de que este ajuste va a ser gradual y no va a ser abrupto. Creo que dio una primera señal de que, bueno, vamos al menos a intentar no dejarnos llevar por el ímpetu del Fondo Monetario. Pero penosamente yo creo que esto va a durar poco. O sea, yo creo que a medida que pase el tiempo, la línea fuerte del gobierno de Lasso de derecha, ya más extrema, yo creo que va a tomar partido y ahí va a ser cada vez más difícil dialogar. Entonces yo creo que por ahora todavía hay espacio, pero muy probablemente a mediano plazo ya el gobierno se cierre y tenga que apelar a sus líneas duras y tal vez ahí estaríamos en un tema más de confrontación social. ¿Por qué? ¿Por qué lo ve así? Lo veo así porque estamos en una época de crisis muy severa que me parece está topando ya los límites del propio sistema capitalista. O sea, esta es una crisis muy profunda. Y muchas veces cuando el capitalismo entra en estas crisis muy profundas, las salidas más claras son aumentar la explotación laboral, aumentar la explotación de la naturaleza, y ese aumento de la explotación ya requiere incluso posiciones más duras. Entonces, probablemente el gobierno de Lasso empiece a sentir la presión de muchos sectores que ya están haciendo ruido. No hace mucho varios analistas económicos de derecha muy extrema incluso han dicho que están decepcionados con la decisión del gobierno. Entonces yo creo que esta presión política va a terminar ganando tarde o temprano y las posiciones más moderadas van de a poco a perder espacio, al menos esa es mi impresión. Aparte tenemos el ejemplo de Argentina. Ya está empezando a sonar el discurso de que Lasso se va a convertir en otro Macri y ya vimos que Macri fue un fracaso. Entonces tal vez eso también sirva de argumento para que los sectores más extremos ganen fuerza, pero bueno, aquí sí me estoy adelantando un poco a lo que puede ser, pero me parece que por allá pueden ir las fuerzas políticas dentro del gobierno. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Estábamos dialogando con John Cajas, él es analista económico, hablando sobre la crisis del COVID-19. Él nos ha explicado también cuáles son las cifras. Estábamos hablando de un 7.8% de caída del Producto Interno Bruto en este año 2000, comparado con un 4.6% en el 99. Esta es la contracción económica que se ha registrado. Se la compara entonces con ese periodo tan negro de la historia, sobre todo considerando en la situación en la que se encuentra todo el Ecuador, ¿no? Sumido por el desempleo, la pobreza, y cuáles son las alternativas que están planteando desde la organización, la fundación que preside Donum, que ha realizado algunos estudios sobre la pobreza. Son las 8 de la mañana con 27 minutos en la primera hora.